¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, sí te escuchamos. Ah, gracias. Tibau, está Tibau. Ya, ok, mientras Tibau se va conectando. Bueno, primero, bienvenido. Buenas tardes con todas. Gracias, Tibau, por tu ponencia de hoy. Bueno, les comento. Tibau es magíster en biología evolutiva. En el 2020 llegó a Perú como instructor del curso de ecosistemas andinos y amazónicos en Oxapampa. Y durante la pandemia, pues se quedó en Perú y como parte de esto terminó recorriendo gran parte de la selva central, lo que impulsó a la creación de su libro, Aves de Oxapampa y la Selva Central. Él actualmente trabaja con la ONG Landes, que está enfocada en la conservación del colibrí con la espátula, haciendo trabajo freelance de fotografía e inventario de aves en otras partes del Perú. Él nos va a hablar sobre un tema muy interesante que se titula Selección sexual y selección de pareja en aves. Muchas gracias, Tibau. Puedes compartir tu pantalla. ¿Se me escucha? ¿Están viendo las diapositivas? Sí, ¿Está en pantalla llena o no? Todavía no. no, Ahora sí, ¿no? sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, buenas noches. Agradecerles a ustedes, a ti en particular, Yuri, que me invitaste cuando nos conocimos en Huaraz. A ti, Pedro, creo que sí, acá sigues todavía. Gracias por tu charla. Me hizo acordar a nuestras salidas a la reserva el año pasado y Un espero poder abrazo, un volver. abrazo. Sí, igual para ti, amigo. Entonces, sí, como decía Yuri, yo soy Tibo y les voy a hablar entonces de selección sexual y elección de pareja. Entonces, cuando se habla de selección, hay que empezar por Darwin y seguramente muchos de ustedes, que está todavía Pedro, saben lo que es, han escuchado hablar de la selección natural, incluso de repente han leído su famoso libro El origen de las especies del 1859. Lo que mucho menos se sabe es que él tuvo una segunda idea igual de revolucionaria que expuso en otro libro 12 años después, que era El origen del hombre, y que trataba justamente de la selección sexual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En ambos casos, siempre se aplica esa famosa frase, la supervivencia del más apto, que básicamente se refiere al hecho que dentro de una población, si aparecen rasgos que dan una ventaja, para la supervivencia, esos rasgos suelen propagarse. Una mutación que hace que unos individuos sean más rápidos, más ágiles, etcétera, suelen sobrevivir más y entonces sus genes se propagan. Pero incluso más importante todavía, de cierta manera, que la supervivencia, es el éxito reproductivo. Como se trata de transmitir sus genes, hay que reproducirse. Entonces, se puede imaginar un individuo espectacularmente hábil para conseguir comida, para escaparse de depredadores, pero si es recontra feo y no logra una pareja, sus genes mueren con él. Y entonces ahí hay unos conflictos, hay cosas muy interesantes sobre los conflictos entre selección natural y sexual, pero hoy yo solamente les voy a hablar de la selección sexual. Y bueno, hay una diferencia fundamental, hay varias, pero en particular una diferencia que nos interesa mucho en este caso entre machos y hembras es que la fecundidad, o sea, la descendencia, los hijos que puede tener un individuo, en una hembra viene limitado por los óvulos, los huevos que puede producir. Mientras en machos esa descendencia solamente está limitada a cantidad de óvulos, entonces de hembras, que logra fecundar. Eso es lo que llamamos la gradiente de Bateman, que fue Bateman fue el primer científico que estudió eso. Eso fue hace 70 años. Hizo unos estudios muy revolucionarios con marcadores genéticos, estudiando moscas, para ver su descendencia. Y entonces acá si miran a la derecha, pueden ver dos líneas. La línea con guillones son las hembras y
se puede ver la cantidad de descendencia según los apareamientos. Entonces, para una hembra que tenga uno, dos o tres parejas, o más bien que copule con uno, dos o tres machos, no cambia sus descendientes, porque eso depende de ella misma. Mientras para machos, cuanto más apareamientos tengan, más hijos tienen. Y además lo que se puede ver es que aquí tenemos machos, aquí tenemos hembras. En hembras la mayoría se aparean con uno o de repente dos machos, mientras en machos hay más variación. Hay unos que tienen más éxito pareándose con tres hembras y otros que tienen cero. Entonces hay esa variación más fuerte, esa selección más fuerte sobre los machos. Además, fundamentalmente la reproducción es más barata para los machos porque desde el punto de partida, un óvulo es más costoso que un espermatozoide. Y además, si logra ser fecundado, la hembra tiene que cargar el huevo, desarrollarlo. Entonces, cada vez que se reproduce, eso viene mucho más costoso para la hembra que para el macho. Es decir, para el macho, un evento reproductivo es barato. Y entonces, como está queriendo tener más descendencia, le conviene mejor buscar la mayor cantidad de parejas. Mientras la hembra, que tiene una inversión más alta, busca la calidad. Si va a tener esa inversión costosa, quiere que valga la pena, quiere una pareja de buena calidad. Y entonces eso fue algo que fue muy estudiado por otro biólogo muy famoso, que fue Robert Trivers. Y entonces llegó a toda esa teoría y lo pudo resumir en esa frase muy sencilla: los machos compiten entre ellos para tener acceso a las hembras y las hembras escogen. Esto es el caso general. Lo voy a repetir un par de veces. Toda la primera parte de esta presentación les voy a hablar del caso general y al final les hablaré de factores específicos que pueden cambiar la dinámica. Un ejemplo es la razón de sexos, es decir, cuántas hembras, cuántos machos hay en la población. Y si eso viene muy alterado, puede completamente alterar la dinámica reproductiva, si es algo que se me entiende. Y entonces esa selección sexual en muchos casos resulta en lo que llamamos el dimorfismo sexual, es decir, diferencias de apariencia, de comportamiento, etcétera, entre machos y sexos, que cualquier pajarero, cualquier pajarera, incluso cualquier persona que apenas abre una guía de aves puede comprobar. Tenemos dos casos, dos especies comunes del Perú. Ay, sí, perdón, incluso especialmente viniendo detrás de Pedro, qué pena, cuando doy presentaciones siempre uso solamente fotos mías. Entonces, bueno, hay algunas que no son tan buenas. Y igualmente, o sea, entre todos los casos que les podía presentar, he elegido hablar de especies mayormente de las cuales tenía fotos. Entonces, volviendo a esto que les decía, que en muchos casos los machos invierten menos en la reproducción, o en particular en el cuidado parental, o sea, lo que viene después de este momento fundamental de la cópula. Acá a un lado tienen el famoso colibrí con la espátula, con el cual trabajo ahora, con esa diferencia tremenda entre machos y hembras. Y a la derecha tenemos el gallinazo de cabeza negra, donde los machos y hembras son idénticas. Les dejo adivinar en cuál especie el macho se enfoca más en seducir la hembra y en conseguir cópulas, y en cuál especie el macho apoya más, aporta más en el cuidado de los polluelos, ¿no? Y justamente, tomando como ejemplo este colibrí con la espátula, muchas de las cosas que hacen las aves llamativas, interesantes para nosotros, pajareros, pajareras, son el resultado de la selección sexual. Empezando, sí, bueno, armas, que es algo relativamente raro en las aves, hablaré más de eso adelante, pero aquí tenemos un caso. Este es un calao, que son como los equivalentes de los tucanes del viejo mundo, que además del pico muy grande, tienen ese que se llama un casco, que en ciertas especies justamente los machos tienen peleas donde se dan cabezazos usando este casco, que es uno de los pocos ejemplos de armas realmente que se usan en las aves. Pero también la selección sexual puede afectar el tamaño. Una diferencia, a veces, por ejemplo, en los laucares, una diferencia muy marcada entre machos y hembras, y también cosas más destacadas, de las cuales vamos a hablar después,
ornamentos estructurales como adornos, crestas, una cola muy desarrollada, cosas así, coloración, que puede ser de las plumas, puede ser de la pluma de la cara, como en ciertos hormigueros de selva baja, obviamente los sonidos, los cantos, incluso despliegues, cosas más complejas todavía, de las cuales hablaré más adelante, incluso productos químicos, que es algo en el cual no pensamos mucho, porque no es muy obvio. Incluso durante mucho tiempo se pensaba que las aves eran anósmonas, es decir, que no tenían olfato. Resulta que no es cierto. Y aunque hasta ahora no se ha encontrado feromonas, como se conoce en muchos otros animales, incluso los humanos, sí ya se sabe que en ciertas especies el olor, el olfato, es bastante importante en la selección sexual, por ejemplo en los planos. Entonces, ¿cómo opera todo este proceso? Se puede dividir básicamente en dos partes. Primero tenemos la selección intrasexual, es decir, si tomamos el caso general, donde son los machos que compiten, es todo lo que los machos hacen entre ellos para cada uno tratar de maximizar su acceso a parejas potenciales. Y hay varios tipos de los cuales voy a hablar ahorita. Este es un ejemplo, este Aguilayus es un blackbird, un pariente de los blackbirds que tenemos acá en el Perú, es una especie de Norteamérica. Y acá justamente un macho haciendo un despliegue, defendiendo su territorio contra otro rival. Entonces, primer llegado, primer servido es un tipo de competencia indirecta, es decir, no hay enfrentamientos directos entre los machos, sino este es algo que se encuentra mucho en especies migratorias. Esta especie Ficedula es un mosquero del viejo mundo que durante el invierno se va a África y luego en primavera regresa a Europa. Y entonces los mejores machos suelen ser los que llegan primero. Y entonces tienen el campo libre, pueden escoger los mejores territorios con mayor cantidad de comida, con mejores sitios para construir nidos, etcétera. Y además, igual que ellos, las mejores hembras suelen ser las primeras en volver. Y entonces esos machos consiguen las mejores parejas. Este tipo de selección no suele producir especies con colores muy llamativas, con despliegues muy extraordinarios, sino favorece el aparato locomotor, es decir, todo lo que permite el movimiento, a moverse rápidamente, llegar rápidamente, y el aparato sensorial, para entonces eh, evaluar la zona, escoger el territorio y también encontrar pareja. Luego tenemos la competencia de aguante, que también es un tipo de competencia mayormente indirecto. Acá tienen este saltarín, Lepidotrix coronata, que he puesto las dos subespecies, según dónde lo hayan visto en el Perú, o son las poblaciones con los machos verdes, o son las poblaciones con los machos negros. Y los saltarinos son un caso muy extremo, que los machos, como ustedes saben, se han estado en un lek, creo que justamente algunas de ustedes vieron el famoso, ¿cómo se llama? El Macios, ¿no? En Cordillera de Colán. Em, los machos pueden estar hasta el 90%, perdón, el 90% del día haciendo ese tipo de despliegue. O sea, es una inversión tremenda en periodo de tiempo, de energía, y ahí justo, o sea, es un costo que tienen que pagar para exponerse, para tratar de conseguir pareja. Y entonces, machos superiores, machos de mejor calidad, pueden pagar esos costos o durante más tiempo. Por ejemplo, imagínense en una discoteca un superatleta que puede bailar toda la noche sin problema, un pobre gordito que ya después de 10 minutos se queda sin aire. Esa es la idea, ¿no? Pero también en condiciones más difíciles, si hay una sequía, si hay escasez de alimento, los machos en mala condición, eso es algo que sucede mucho en el trópico, ni siquiera van a intentar, no tienen suficiente energía, todos sus esfuerzos están enfocados en sobrevivir. Entonces, una hembra que está buscando pareja en esas condiciones, los únicos machos que va a encontrar todavía haciendo esos despliegues son los mejores machos que pueden pagar este costo. Y luego hemos venido subiendo, ¿no? En términos de la intensidad, de qué tan directa puede ser la competencia entre machos, tenemos enfrentamientos directos, y en realidad son bastante raros en aves,
en el sentido de peleas, comparado con venados, con muchos mamíferos, lobos de mar, donde sí, tienen peleas muy violentas. Eso suele ser bastante raro en aves, porque por tener esos huesos tan frágiles, el riesgo de una herida es muy alto. Entonces, tener que pelear así cada año, cada vez que tratan de conseguir una pareja, no es la mejor estrategia. Sí hay unos casos, por ejemplo, en rapaces, quizás alguna vez han visto rapaces, dos aves que se agarran de las garras y se dejan caer casi hasta el piso. Y durante muchos años se pensaba que eso era algo, era una pareja, que era como para reforzar la sincronización. Resulta que no lo es. Eso sí es como la agresión territorial prácticamente más intensa que pueden tener rapaces. Y en esos casos sí se ha visto hasta veces que se han muerto. Pero en general, o sea, sí se enfrentan, pero mayormente no llegan a pelear mucho, a pegarse si no tienen despliegues. Em, entonces, esos despliegues los hacen con señales, que puede ser el canto. Entonces sirve tanto para atraer a las hembras como para alejar a los rivales. Tienen despliegues. Y entonces hay varias señales muy, muy sutiles que recién, o sea, que no son tan obvias para el ojo humano, y recién estamos empezando a darnos cuenta que los machos hacen esas señales, esos despliegues, y ahí en algún momento uno indica, ah, ya, mire, excepto tú eres el dominante y yo voy a retroceder. Entonces, así, en casos donde cada macho tiene su territorio y comparte frontera en varios otros machos, así se van formando las fronteras y estableciendo las jerarquías, etcétera. También, en ciertas especies donde hay mucha variación de calidad entre los machos, pueden llegar a desarrollar estrategias distintas. Entonces, en ciertas playeras, por ejemplo, vamos a tener los mejores machos que todos están en esa, tratando, peleando, manteniendo su territorio, pero los machos más débiles que nunca podrían tener, o sea, éxito en esas competencias tienen otra estrategia. Ellos hacen trampa, son muy pequeños, discretos, hasta se parecen a hembras para entrar a escondidas al territorio de machos más fuertes y simplemente tratar de rápidamente copular con una hembra y escaparse. Por ejemplo, esta reinita, Cetophaga citrina, es un caso donde se ha podido comprobar que los machos tienen cantos y despliegues diferentes según si están tratando de atraer a una hembra o si están tratando de alejar a un vecino, un macho vecino. Entonces, esa es la primera parte. Los machos peleando, compitiendo entre ellos. Y luego llega la otra parte, selección intersexual, es decir, las hembras que eligen entre los machos disponibles, lo que les puede traer diferentes tipos de beneficios, de los cuales hablaré después. Bueno, un caso muy común son que las hembras escojan los machos basándose en rasgos físicos. Y aquí tenemos tres especies de tres familias diferentes, de tres continentes diferentes, Sudamérica, África y Asia. Y a pesar de esto, podemos ver que solamente en los machos suelen tener este tipo de cola muy alargada, con esas pequeñas espátulas que las hembras no tienen. Y eso es un criterio muy común que ha sido favorecido por la selección sexual muchas veces, porque la cola es tan esencial para las aves. Y entonces es algo sobre el cual se enfocan mucho. Y luego vamos a hablar de cómo llega justamente a desarrollarse tanto y a tener esas formas específicas. Pero obviamente no solamente tiene que ser la cola, puede ser cualquier rasgo físico. Incluso hay un caso, Hippaetus barbatus, que es un gallinazo del viejo mundo. No lo he enfatizado demasiado porque infelizmente solamente tengo fotos lejanas de la especie, pero hasta ahora es la única especie que se conoce que usa maquillaje. Si les interesa, vuelvan a preguntarme al final y se lo explico un poco más. Pero sí, un caso que se ha estudiado mucho es Hirundo rústica, el barn swallow. Imagino la mayoría de ustedes han visto. Y seguramente si han visto, por ejemplo, así en cables grandes grupos, se han dado cuenta. O sea, esa especie es característica por tener esa larga cola, pero según el momento del año que las vean, según los individuos, hay bastante variación. Y resulta que sí, las hembras siempre prefieren machos con colas más largas, tanto para su pareja social, es decir, el macho con el cual se van a parear, van a hacer su nido, tener sus crías, y también para cópulas fuera de pareja, es decir, amantes. Es algo que suele ocurrir bastante en esta especie.
para sus amantes también tienen el mismo criterio que favorece. Luego les hablaré más de eso en detalle. Luego, si no es que las hembras escogen los machos basándose en algún rasgo físico, muchas veces se basan en los sonidos, que pueden ser vocalizaciones, es decir, el canto, o también sonidos mecánicos, que por ejemplo, si se han fijado, volviendo a los saltarines, los mannequins, sí hacen vocalizaciones mientras están en el LEC, pero también muchas veces hacen unos sonidos muy extraños, y eso casi se requiere videos de súper alta velocidad, que es algo que hacen chocando sus alas. Un caso mucho más obvio es el carpintero. Cualquier persona, si se han cruzado, si han encontrado carpinteros en el campo, muchas veces se los encuentra después de escuchar el martillo. Y hay dos tipos, ¿no? Puede ser de una ave que está buscando comida, ¿no? Que está cada rato picoteando el tronco, buscando alimento. Pero en particular los campesinos, algo que se escucha mucho en la selva, esos carpinteros grandes, de vez en cuando se escucha un martillo muy fuerte y siempre doble. Y eso es una vocalización que sirve tanto de defensa territorial, también para atraer parejas. Entonces las hembras evalúan varias cosas. No se basan en esos sonidos. Puede ser el repertorio, que es como el tamaño total para especies que tienen un canto variable. El tamaño total del canto que tiene un macho. Pueden ser características acústicas del mismo canto, o sea, qué tan rápido es, qué tan agudo es o qué tan bajo es, o si es capaz de variar muy rápidamente. Puede ser también la fidelidad al dialecto local. Por ejemplo, ciertas renitas, por ejemplo, el Russet Crowned Warbler. Si lo han escuchado cantar en Cusco o en Amazonas, un poco de experiencia se reconoce que es el mismo canto, pero claramente distinto. O también, volviendo a esos tipos de competencia de aguante, las hembras pueden preferir los machos que dedican más tiempo al canto. Otra cosa importante es que en muchos casos, si se considera una especie, van a invertir en una cosa o en otra. Entonces, en muchos casos, las especies muy llamativas visualmente, por ejemplo, colibríes, suelen tener vocalizaciones muy básicas, muy sencillas. Mientras especies con cantos muy fuertes o muy complejos, como los trogloditídeos, los wrens, los cucaracheros, que tienen cantos muy desarrollados, muy complejos, suelen tener un plumaje marrón, no muy atractivo. Quizás el caso más famoso sería la tija gritona, ¿no? El Pavus vociferans, la voz de la Amazonía, que tiene la voz, pues sí, más característica de la selva, y que también es el pájaro más aburrido del Perú, ¿no? Todo gris, todo feo. O sea, la selección en muchos casos se enfoca en una cosa. Claro. Y justamente tomando el caso del canto, esas son dos reinitas, por decir, del viejo mundo, que se han estudiado bastante, dos especies muy cercanamente emparentadas. Y en una, este Acrocephalus paludícola tiene un canto muy básico y básicamente solamente utiliza en defensa del territorio. Y en este caso, las hembras crían a los polluelos solos, pues van, visitan los machos, basándose en otras cosas. Mientras, en esta otra especie, Acrocephalus schoenovinus, es una de las especies famosas por tener de los cantos más complejos de Europa. Un mismo macho puede tener hasta 50 sílabas, o sea, elementos diferentes en su canto, que va cambiando a cada rato. Y en este caso sí, se aparean, y lo que se ha podido comprobar haciendo experimentos en cautiverio es que las hembras siempre preferían un macho que tenía un repertorio, un canto más variado, un repertorio más grande. Se puede ver. Cuanto más grande el repertorio del macho, mayor la respuesta de la hembra. Y en campo se pudo comprobar que los machos que tenían un repertorio más grande solían conseguir una pareja más rápidamente. Y por fin tenemos los casos más extraordinarios, más desarrollados, donde las especies hacen exhibición, hacen despliegues, que pueden ser una combinación de varias cosas, de canto, o sea, vocalizaciones, bailes, adornos del plumaje. El caso más famoso, obviamente, es el pavo real. Les hablaré más de eso más adelante. Pero acá sí tenemos, por ejemplo, este ejemplo, esa bidúa de Sudáfrica, donde los machos vuelven a cambiar su pluma, las plumas de su cola cada año. Entonces, esa calidad de esa pluma depende de la condición en el momento de su muda. Cuando un macho está tratando de seducir a una hembra,
tiene un despliegue muy desarrollado, donde aletea en el aire hasta 5 minutos, justo encima de la hembra, y literalmente enseñándole la cola en la cara todo el tiempo. Entonces le da todo el tiempo que requiere a la hembra para examinar bien la cola, ver la calidad de la pluma, ver qué tan larga es, y sobre eso se basa para escoger su pareja. Un caso muy famoso cuando hablamos de exhibición son las aves del paraíso. Creo que no hay ninguna familia de aves del planeta que haya desarrollado más estos tipos de, de despliegues complejos para seducir a las hembras. Aquí, obviamente, les dejo adivinar cuál es el macho y cuál es la hembra. Em, a ver, de repente los videos se los puedo enseñar al final, si nos queda tiempo. Pero básicamente es una especie que tiene un despliegue muy complejo, con varios componentes, que permite a la hembra evaluar la calidad del macho, su edad, su experiencia, y también que tiene un largo aprendizaje. E incluso hasta machos jóvenes se reúnen entre ellos, van a ver un macho adulto que ya tiene su territorio establecido, que ya hace muy bien el baile, y se paran ahí para ir aprendiendo poco a poco. Otro caso muy particular es esta otra familia, Ptilonorynchidae, que son unos parientes de las aves de paraíso, que también se encuentran en Australia y Papua Nueva Guinea, pero en este caso, la selección sexual los ha llevado a una dirección completamente diferente. En vez de tener plumas increíbles, despliegues, la selección ha desarrollado su talento arquitectónico. Y entonces hay ahora creo 28 especies, y cada especie tiene este tipo de construcción que hace el macho, y son de las aves que tienen, entre las aves paseriformes, las aves pequeñas, son de las aves que tienen la vida más larga que se conozca. Pueden vivir décadas y tardan hasta 7 años en llegar a la madurez, y luego todo el resto de su vida va a mantener este sitio que se llama el emparrado, si no me equivoco en español. Y es algo increíblemente complejo. Acá están viendo, hay más de 1000 palitos en la parte de palitos. Y también cada especie tiene una preferencia para ciertos colores. En esta especie mayormente su preferencia es para el blanco y el verde. Y va a llevar hasta 10.000 objetos que va y busca dentro de su territorio de este color, y luego arregla cada uno alrededor de esa construccióncita de madera. Siempre de ese color favorito. Entonces pueden ser huesos, concha de mar, infelizmente ahora muchos objetos de plástico, y se pasan la mitad de la vida ahí en eso arreglando. Si cae una hoja, la botan al toque. Incluso los investigadores hicieron el experimento. Mientras se alejaba un macho, venían y movían un par de objetos, y apenas regresaba el macho, se daba cuenta y lo volvía a poner en el sitio que le gustaba. Entonces luego vienen incluso sí, los machos entre ellos van y tratan de destruir a la construcción del vecino o roban las decoraciones que más les gustan. O sea, siempre están, el enfoque permanente de su vida es su construcción. Y entonces las hembras vienen, visitan a varios machos hasta escoger el que más les gusta. Cuando se acerca más y ya indica que está dispuesta quizás a reproducirse, el macho hace también un despliegue, y al final terminan copulando. Y de ahí la hembra se retira. Y como pueden ver, esos machos no tienen nada de color, y cuanto más elaborado la construcción, según esas 28 especies, cuanto más elaborada la construcción, más aburrido el mismo ave. En este caso no se ve, tiene una pequeña, una minúscula cresta rosadita que solamente aparece durante el despliegue, y hace un contraste con esas decoraciones blancas. Pero entonces ahora les he hablado de lo que podemos comprobar hoy en día, ¿no? Esas especies que existen y todos esos rasgos realmente increíbles, en muchos casos muy complejos, costosos, que pueden tener los machos. Y entonces una pregunta, sí, un tema que ha sido estudiado por los biólogos desde hace décadas, es cómo se ha podido llegar a tal punto, cómo pudieron evolucionar esos rasgos, que en muchos casos parecen, o sea, que impiden la supervivencia. Y es algo que se sigue estudiando. Pero les voy a hablar de algunos de los modelos, las hipótesis más
más conocidas, más desarrolladas hoy en día. Por ahora, por lo que se sabe, es que según las especies han sido mecanismos diferentes y además no son siempre exclusivos. Pueden haber sido varios mecanismos que han actuado juntos. Entonces, el primer caso, este fue un modelo de Ronald Fisher que propuso hace casi un siglo. Y entonces, básicamente, lo que llama el runaway, significa en español sería como un tren desbocado, algo que empieza a acelerar, acelerar y ya no se puede parar. Y entonces lo que dice es, si una población original en algún momento aparezca cierto rasgo en los machos, por ejemplo, por decir, una cola roja, y resulta que en la población también existe una preferencia en las hembras. Y ahí justamente viene el modelo de explotación sensorial, que significa que las hembras ya tenían una preferencia, por ejemplo, por cierto color. Digamos que en su hábitat existen muchos frutos rojos, entonces las hembras suelen ser muy atraídas por el color rojo. Que no tenga, en ese momento, no tenga nada que ver con reproducción, pero en su cerebro ya existe esa tendencia a esa atracción por el color rojo. Y entonces, si aparece ese rasgo, si algunos machos, tras una mutación, empiezan a tener la cola roja, las hembras van a reproducirse con esos machos. Y entonces la descendencia de esas parejas va a tener los genes para el rasgo y para la preferencia. Y entonces con el tiempo, las dos cosas, los genes para preferencia y rasgo, se propagan en la población y además se va desarrollando siempre más. Tanto el rasgo se hace más exagerado, más marcado y la preferencia también hasta que llega a un punto tan absurdo, por decir, si las hembras prefieren una cola más larga, va a ir alargándose, alargándose, y llega a un punto donde la cola es tan larga que los machos ya no pueden sobrevivir. En este caso, ya entra la selección natural y ya contrarresta la selección sexual. Entonces, ese es algo que se estudia mucho, como pueden ver ahí las referencias desde hace décadas, y es toda una rama de la biología, que es modelización. Entonces, con programas informáticos, con algoritmos, se va formulando una situación teórica. Vamos a suponer ya que la preferencia es débil, el 10% de las hembras la tienen, el 10% de los machos tienen el rasgo, que los que tienen el rasgo tienen el 10% de mayor probabilidad de conseguir pareja. Entonces, eso lo dan al algoritmo y va simulando 1000, 10.000, 100.000, 1.000. Y si el rasgo, y al final, cómo llega a un equilibrio. Eso, sí podría hablar de eso durante 1000 años, pero es bastante complicado y al final todo es teórico. Luego, otro modelo para hablar de la evolución de esos rasgos fue algo que fue desarrollado por Amos Zahavi, que se llama el principio del handicap. Y entonces lo que propone es que todos esos rasgos complejos, costosos de los machos funcionan de esa manera. Un hándicap en el sentido que esto indica a la hembra, mira, yo por ejemplo el pavo, yo tengo detrás mío esa cola absurda que debería hacer que cualquier depredador me pueda agarrar y a pesar de eso yo sigo vivo. Yo soy un buen macho. Por ejemplo, en el caso específico del pavo, la cola tarda 4 años en desarrollarse. Entonces, y luego, cada año el macho agrega una fila de ojos. Entonces, cuando un macho se topa con una hembra y hace este famoso despliegue que abre toda la cola, permite inmediatamente a la hembra evaluar, wow, este macho ya tiene 10 años de vida, con esa cola cada año más absurda, más larga, y aún así sigue vivo. Ese es un buen macho. Y si tomamos algo más sencillo, un despliegue, un rasgo, eh, que como hemos visto, que son costosos, este costo siempre va a ser más fácil de pagar para un macho de buena calidad. ¿Se acuerdan del ejemplo de la discoteca? A eso se refiere. Entonces, todos los machos hacen el despliegue, tienen el rasgo a un nivel que corresponde a su propia calidad. Entonces, eso le permite a la hembra escoger. Justamente en términos específicos, esos son lo que llamamos indicadores honestos. Porque si un macho, pensando en un despliegue, en un momento, si llegara a la hembra y el macho estuviera capaz de hacer trampa,
aunque sea un macho malo, de hacer un despliegue súper impresionante, engañar a la hembra, reproducirse con ella y luego pues caer medio muerto y la hembra termina ya habiéndose reproducido con un macho de mala calidad. Eso, de un punto de vista evolucionario, no es estable. Eso no puede evolucionar. Entonces, el costo, como hemos visto, es lo que asegura la honestidad. Puede ser el tiempo y la energía, puede ser el peligro. Un macho excelente puede arriesgarse, puede hacer un despliegue, puede cantar muy fuerte todo el día, sabiendo que si un depredador lo ubica y trata de chaparlo, tiene la capacidad de escaparse. Mientras un macho débil no va a arriesgarse tanto. Entonces, ese es un costo en el mismo momento. Pero en los últimos años, algo que se está estudiando cada vez más es el costo de desarrollo. Es decir, que algo que está haciendo el macho en un momento puede revelar el tipo de infancia que ha tenido. Acá tenemos una representación muy básica del cerebro de un ave y esos dos núcleos, HDC y RA, son los dos núcleos que controlan el canto, tanto el aprendizaje como la producción del canto en la edad adulta. Y lo que se ha podido comprobar es que los primeros días de vida, es decir, entre 10 y 15 días de los polluelos, puede ser que si hay mucho estrés, si les falta comida, si tienen muchos parásitas, y mientras se están desarrollando, estos núcleos es una de las primeras cosas que sacrifican. O sea, tienen energía limitada para desarrollar su cuerpo, y esto es algo que sacrifican. Entonces, llegada la edad adulta, esos polluelos suelen tener, o sea, ya adultos, y eso no se recupera. Terminan con esos centros del canto mucho más reducidos, y eso afecta el canto. Si se acuerdan, les hablaba de las hembras, de los criterios que usan. Entonces, una hembra que se fija en la fidelidad al dialecto local del macho, eso indica que el macho ha sido capaz de escuchar mientras estaba creciendo, ha sido capaz de escuchar los machos adultos que lo rodeaban y replicar correctamente el canto que estaba escuchando. Esa es como la calidad del aprendizaje. O si la hembra se fija en el tamaño del repertorio, en la variación, la cantidad del canto, eso es la cantidad de aprendizaje y de memorización de la cual es capaz el macho. Entonces, a través del canto, la hembra puede saber si este macho ha tenido una infancia con mucho estrés, que seguramente ha afectado otras cosas, y entonces que hace que hoy en día es un individuo de menor calidad, o si al contrario ha tenido toda la comida que necesitaba, si ha podido crecer bien, y si es un macho en mejor condición. Entonces, les he hablado de justamente todas esas cosas que hacen los machos y en las cuales se basan las hembras. Pero entonces, ¿cuáles son exactamente los beneficios de la elección? ¿Por qué le conviene a la hembra ser selectiva en vez de reproducirse con el primero macho con el cual se encuentre? Y bueno, por un lado hay beneficios directos, es decir, un buen macho va a tener un buen territorio, posiblemente le ofrece mejor protección contra otros machos, puede ser que le traiga más comida mientras la hembra está en el nido, puede ser que traiga más comida y en general que cuide más a los polluelos. O también pueden ser beneficios indirectos, es decir, que la hembra al reproducirse con un macho de buena calidad, su descendencia hereda esos genes de alta calidad y entonces van a tener un mayor éxito. Incluso si se acuerdan, en el caso del modelo de Fisher, ni siquiera, las crías ni siquiera tendrían que ser de buena calidad, solamente tendrían que heredar la atractividad, el rasgo atractivo para ser exitosos. Este es un caso que se ha estudiado mucho, que es un gorrión de Norteamérica, donde hay mucha variación en el color de los machos en particular. Pueden ser amarillos, anaranjados o hasta rojos. Y eso viene de la dieta. Se ha podido comprobar en cautiverio, cualquier macho, que sea muy, muy amarillo al inicio, si se le da toda la comida que necesita, porque básicamente el color viene de un pigmento que obtiene su comida, y si se le da cantidad ilimitada, tiene el potencial para llegar a ser súper rojo. Así son todos los machos de la población. Y justamente viendo una población silvestre, casi miran es justamente el plumaje. Acá los machos más amarillentos y acá los machos más rojos. O sea, hay de todo en la población, pero si se estudia, los machos que lograron conseguir pareja son los machos más rojos.
Y esto sí justamente es un indicador honesto, porque como les decía, en cautiverio, con toda la comida que quieran, claro, cada macho tiene el potencial para ser rojo, pero en la naturaleza, solamente los machos de alta calidad, que van a ser capaces de conseguir toda la comida que puedan, van a obtener más carotenoides. Los carotenoides son los pigmentos, y entonces van a ser más rojos. Y se hicieron unos experimentos medio locos con colorantes y descolorantes de cabello, entonces aplicándolo a los machos para cambiar el color de su plumaje, o sea, tomando un macho rojo de buena calidad, pero volviéndolo amarillo y al revés. Y las hembras siempre se fijaban en esto del color, siempre preferían el macho más rojo. Y además, viendo justamente los beneficios, pues acá siempre tenemos en los, ambos gráficos, a la izquierda los machos amarillos y a la derecha los machos más rojos. Y aquí eso era la cantidad de comida o qué tan seguido traían comida al nido. Y se pudo ver que los machos más rojos tenían más veces por hora al nido, eran mejores padres. Entonces, esos son beneficios directos. Y también se pudo ver que los machos más rojos solían tener hijos en rojo. Entonces, eso eran beneficios indirectos. Incluso se pudo ver que aproximadamente el 10% de las hembras en esa población, como en algún momento, abandonaban el nido. Abandonaban el nido, abandonaban los machos, y esos eran los machos más amarillos. Como que, ¿se acuerdan? Para la hembra la reproducción es más costosa. Llegó un punto que había jugado mal, había invertido realmente en un macho de mala calidad y no valía la pena seguir. Mejor valía abandonar, ahorrar su energía y volver a intentar buscar otro macho. Entonces, si volvemos ahora a nuestra erundo rústica, como les decía, que las hembras prefieren machos con colas largas. En este caso, eso no viene de qué tan buenos padres son o de su capacidad de conseguir comida, sino que esas golondrinas, muchas aves, vienen afectadas por ectoparásitos, ácaros, o sea, pequeños parásitos que les chupan la sangre y les afecta bastante la salud. Y eso varía, como en humanos. Hay ciertas personas que se enferman más, otras personas menos. En esas poblaciones de golondrinas, ciertos machos suelen ser más resistentes, o sea, les afectan menos los parásitos. Y entonces, en el momento de mudar sus plumas y desarrollar su cola, cuanto más parásitos tengan, menos energía les queda para desarrollar y entonces suelen producir una cola corta. Entonces, una hembra, al escoger un macho con cola larga, sabe que está escogiendo un macho con buena resistencia genética contra esos parásitos. Y acá justamente se pudo comprobar que los machos que tenían la cola más larga, mirando sus hijos tenían menos parásitos. O sea, esa resistencia genética sí se podía heredar. Entonces la hembra, en este caso, estaba buscando beneficios indirectos. Escogía un macho de buena calidad para tener hijos de buena calidad. Y sí, justamente cuando hablamos de esa diferencia entre beneficios directos, beneficios indirectos, los LECs son el caso más extremo. De que es una palabra sueca, que hay varias aves de Suecia que hacen LECs, y los primeros biólogos en estudiar eso eran suecos. Pero en el Perú, obviamente, tenemos casos muy famosos. Bueno, este es el otro gallito de las rocas, que eh, recién he podido ver, el guianés, que se ha estudiado más. Hay más publicaciones, hay más estudios sobre sus LECs. Y entonces, como ustedes saben, me imagino la mayoría de ustedes han visitado al menos un LEC de una especie y saben cómo es, que los machos se agregan, cada uno tiene su pequeño territorio, hace sus despliegues. En muchos casos, el mejor macho o los mejores machos están en el centro. Cuanto más se va hacia la periferia, más son muchos jóvenes, machos de mala calidad, etcétera. Y hay muchas peleas, en particular, seguramente lo han visto. Si viene una hembra, ya se vuelve un caos, todos se alborotan, se pelean entre ellos. A veces, si una hembra empieza a copular con un macho, otro macho viene a interrumpirlo. Es algo muy, muy intenso. Y seguramente lo saben también. Luego, los machos no contribuyen nada más. Se pasan la vida con esos despliegues tratando de seducir a las hembras y luego no contribuyen nada. No ayudan con el nido, ni con la incubación de los huevos, ni con criar los polluelos. Y entonces eso es algo
fundamental, esos leks solamente pueden evolucionar en especies donde hay comida abundante, fácil de conseguir, para que una hembra, una madre soltera, pueda criar los polluelos. Y en este caso sí, lo único que pueden conseguir son beneficios indirectos. Y en este caso se puede comprobar que casi todas las hembras están de acuerdo, hay unos 2, 3, 4, por decir el 10, 20% de los machos, que son los mejores, casi todas las hembras se reproducen con esos mismos machos. Pero entonces, como justamente hemos dicho, si hasta el 80% de los machos no se van a reproducir, ¿por qué les conviene a ellos entrar a esos leks? Y hay varias cosas. Por ejemplo, se puede imaginar que al inicio sí habían unos machos muy atractivos, unos super machos, y ya, de todas maneras, iban a atraer a la mayoría de las hembras, pues era la mejor opción para un macho no tan atractivo. Igual, acercarse, y como les decía antes, a escondidas, tratar así rapidito de conseguir, aunque sea una copulación con hembra, incluso a veces forzada. También puede ser al revés, o sea, si naturalmente hay algún factor que hace que las hembras suelen estar agregadas, por ejemplo, un sitio, un parche con mucha comida, o por ejemplo, en el caso de los gallitos, paredes rocosas donde suelen construir sus nidos, los machos suelen hacer sus leks ahí cerca, porque ahí saben que van a encontrar las hembras. También puede ser lo que llamamos la selección de parientes. Por ejemplo, en el caso del pavo real, los leks suelen ser entre hermanos y medio hermano. Entonces se agregan, entonces se vuelven más conspicuos, tienen mayor chance de atraer a hembras y tomando un cierto macho, aunque él mismo no logre reproducirse, si su hermano logra reproducirse, pues no ha tenido un hijo, pero ha tenido un sobrino que también comparte parte de sus genes. Y también puede ser reducción de depredación, que obviamente esos leks, y como lo sabe cualquier pajarero, son bastante fáciles de encontrar. Se hincha bulla, son vistosos, y eso también se aplica para depredadores. Entonces, cuantos más estén juntos, pues disminuye, si es que ataca a un depredador, reduce el riesgo que uno mismo sea el escogido por el depredador. Y también más ojos, así que al final es más fácil detectar el depredador a tiempo y esconderse. Bueno, todavía no he hablado de cómo elegir, porque las hembras están ahí, tienen sus machos dispersos, ¿cómo hacen para decidir? Y hay varias opciones. Una puede ser comparación secuencial, es decir, van, visitan a los varios machos y luego eliminan. Esto pasa, por ejemplo, con los pergoleros, los aves de emparrado. Ven los arquitectos y a los que son muy feos ya los eliminan. Vuelven a visitar tres o cuatro. Ahí eliminan dos más y hasta escoger el que más le guste. O puede ser que tenga un estándar mínimo. Va a visitar uno, dos, tres machos y el primero que tenga una calidad aceptable se reproduce con este. O también puede simplemente ahorrarse más esfuerzo todavía y seguir a otra hembra y copiar lo que ella hace. Entonces, esas diferentes estrategias depende de qué tanta variación hay entre los machos y de qué tan costo sea seguir moviéndose y buscando a la pareja. Incluso pueden usar varios criterios a la vez. Esta es otra especie de ficédula, una pariente de la otra que les decía antes, con la competencia de primer llegado, primer servido, con esa misma dinámica. Son migratorias, y entonces cuando regresan, los machos regresan un poco antes. Entonces, cuando llegan las hembras, lo primero que hacen es que van y espían los machos, porque en muchos casos lo que tratan de hacer es van a conseguir una pareja, pero van a seguir haciendo despliegue y tratando de conseguir una segunda hembra. Y a esa pobre segunda hembra no le conviene, porque obviamente este macho va a tener menos tiempo para cuidar a su polluelo. Primero. Segundo, las hembras suelen preferir machos muy negros, muy brillosos, que ese es un indicador de calidad. Y tercero, son los machos que construyen el nido y la hembra va y se fija en el tamaño del hoyo de la entrada del nido. Y cuanto más pequeño, menor el riesgo que entre una culebra o algo así. Entonces ahí tiene varios criterios para comparar los machos y escoger su pareja. Siempre y tanto, eso es algo que decimos en francés y se aplica aquí, lo mejor es enemigo de lo bueno. O sea, si hay pocos machos, y que de todas maneras, que todas las hembras están buscando pareja, mejor es conseguir un macho aceptable
que pasar demasiado tiempo, buscar la pareja ideal perfecta y al final quedarse sin nada. Ya, entonces eso era el caso general. Y con las hembras que escogen los machos que compiten, que viene de esa asimetría fundamental que les decía al inicio. Ahora, para terminar, les quiero hablar de dos casos particulares. Uno es la reversión, donde son las hembras que compiten, los machos que escogen, que es algo bastante raro, pero sí que puede suceder, incluso llegar hasta un punto donde una hembra tiene varios machos. Un caso bastante conocido son los palabrocos, que bueno, acá siempre vemos para ellos en vía, pero en estas poblaciones la razón de sexos, la proporción está sesgada y hace que haya más hembras que machos. Y entonces, en este caso, son las hembras que compiten. Entre ellas son más grandes, con un plumaje más llamativo. Si han visto, por ejemplo, en el libro Aves de Perú, se ve el plumaje reproductor. Y las hembras son las más coloridas. Y a lo largo de la estación de reproducción, cada hembra exitosa va a hacer varias puestas, cada una con un macho, y luego lo deja. Y el macho se encarga del nido y de cuidar los polluelos. Más agresivo, por decir todavía, son los jacanas, donde tienen lo que llamamos poliandría simultánea, donde las hembras también son más grandes, muy agresivas, hipersexuales. Entonces cada hembra tiene un territorio grande, dentro del cual están varios machos, cada uno con su territorio chiquito. Y entonces durante toda la época reproductiva mantiene sus machos, va y rodea recorre su territorio, copula en cada macho lo deja igual, un huevo con un nido, se encarga del polluelo. Y si en algún momento viene un cocodrilo, no sé qué, y se come el huevo y el pollo, regresa la hembra al toque, que siempre está vigilando, copula de nuevo con el macho y lo deja con él. E incluso las hembras son tan agresivas entre ellas que a cada rato tratan de botar a otra hembra como para robarse su territorio, que los machos son muy mansos. Él tiene su territorio y copula con cualquier hembra que controle su territorio. Entonces, si llega una nueva hembra, hasta va a matar el polluelo de la hembra anterior y copular con el macho para dejarlo con su propio huevo. Algo un poco más simpático, por decir, es el gavilán acanelado, el Harisis hawk, que seguramente todos los limeños y la gente de la costa conocen muy bien, donde varios machos van a copular con la misma hembra. La hembra tiene su harem de machos y entonces en su nido va a poner huevos. Puede ser que un huevo tenga un padre, otro huevo sea de otro padre, etcétera. Y todos juntos crían esos polluelos. Y es por eso que esa es una de las pocas aves rapaces que muchas veces se ven en grupo, porque son esos grupos familiares con varios padres. Y para terminar, como les decía, hemos visto el caso de los lecs y eso, donde las hembras se encargan de todo, pero en muchos casos en aves hay lo que llamamos cuidado biparental. Es decir, después de la reproducción, tanto machos como hembras están en una pareja y se encargan juntos de criar a los polluelos. Y entonces en este caso, sí, el macho está teniendo una inversión bastante grande, porque va a quedarse a lo largo de la temporada con esta hembra. Y obviamente, tanto en los machos como en las hembras, hay variación de calidad. Entonces, en este momento, si le interesa al macho, le conviene ser selectivo y no reproducirse con cualquier hembra. Y eso en ciertos casos lleva a lo que llamamos apareamiento selectivo. Entonces, los mejores machos se aparean con las mejores hembras, los machos un poco inferiores con las hembras que corresponden, etcétera. Entonces tenemos así la calidad de los machos y de las hembras. Porque pensando del punto de vista de un macho que está queriendo transmitir sus genes, pues las hembras pueden ser muy variables según su salud, puede estar enferma, puede ser su experiencia. Si es una hembra jovencita, que es su primer año, si ya tiene 5 años reproduciéndose. Ciertas hembras ponen más huevos, ciertas hembras tienen crías más grandes, ciertas hembras son mejores madres, otras no tanto. Hasta ciertas hembras pueden poner huevos más de una vez al año. De todo eso le interesa al macho escoger bien su pareja. Y justamente hemos hablado mucho de los adornos, que suelen ser más desarrollados en muchos casos en las hembras, pero, por ejemplo, sí, ese es algo muy común. Igual, por ejemplo, las pirangas que tenemos en el Perú, tenemos aves donde los machos son rojos
y las hembras son amarillas, un poco amarillentas. O también, por ejemplo, el colibrí con la espátula. La hembra sí tiene unas mini espatulitas en la cola. Entonces, durante mucho tiempo se pensaba que esos mini adornos en hembras venían simplemente de una correlación genética. Es decir, había esa selección muy fuerte para esos adornos en los machos y pues cada hembra tiene la mitad de los genes de sus padres. Y entonces, aunque no quiera, no les sirva, eso se pensaba, tenía algo de esos adornos. Pero se está comprobando que funciona de la misma manera, que sea más útil para las hembras. Y entonces, por ejemplo, esas especies donde la hembra puede ser amarillenta, casi verduzca, amarilla, hasta anaranjada, los machos suelen preferir las que son más anaranjadas. Y se ha podido comprobar que esas hembras anaranjadas son mejores madres. Es decir, son indicadores honestos. Este es un estudio chévere que se hizo hace unos años sobre este gorrioncito de Asia, que viven en bandadas grandes, hay bastante variación en las hembras, y que hicieron justamente unos experimentos con machos, y que un macho que podía escoger entre varias, claramente tenía una preferencia, cantaba mucho más una sola hembra, y esa hembra respondía mejor, le gustaba tanta atención, y solían aparearse. Y la cosa muy interesante, y voy a terminar con esto, es que se pudo comprobar que ahí los machos solían no estar de acuerdo. Si se tomaba 20 machos y 20 hembras, casi nunca dos machos estaban de acuerdo sobre cuál era su hembra favorita. O sea, las preferencias no eran como en los likes de los manakis, donde todas las hembras escogen los mismos machos. En este caso, la preferencia era variable. Y la especie donde más se ha estudiado esto es este Tañopigia gutata, el gorrión cebra. Yo justamente estudié con esa gente en mi maestría, que es un gorrión de Australia, que igual que viven en grandes grupos durante el invierno, pero cuando se reproducen forman una pareja monógama y luego siguen juntos por vida. Y los dos padres se encargan de los pilluelos. Y hay una variación tremenda en las preferencias, en este caso de las hembras. Algunas hembras prefieren machos que son más agresivos, otras hembras prefieren machos tranquilos, algunas hembras prefieren machos que cantan más, otras machos que cantan menos. Incluso, si ven acá, este es un macho que tiene el pico bien rojo, y hay el mismo mecanismo que en ese otro gorrión que les decía antes, que consiguen pigmentos, o sea, que tiene un pigmento en el pico, ese pigmento rojo, que es un indicador honesto de la calidad. Machos de buena calidad tienen picos rojos, machos de mala calidad tienen picos anaranjados. Y a pesar de esto, había hembras que preferían machos con el pico anaranjado. Entonces, las hembras no buscaban calidad, sino compatibilidad. Entonces, hicieron un estudio muy chévere sobre varios años, donde entonces pusieron como si 20 machos, 20 hembras juntas, y los dejaron escoger. Dejaron que cada pareja se vaya formando según sus propias preferencias, y la mitad de esas parejas las dejaron juntas, esas las vamos a llamar las parejas felices, con su pareja escogida, y la otra mitad los separaron. Y a cada hembra le quitaron su macho preferido y le pusieron con el macho que había sido preferido por otra hembra. O sea, sí era un macho deseable, un macho atractivo que había sido escogido por otra, pero no era el que ella quería. Y la ventaja con esta especie es que luego, aunque no hayan sido parejas, las parejas tristes, los dejaron varios meses solos, con ninguna otra opción, y ahí terminan reproduciéndose. Y entonces se pudo comparar el éxito reproductivo de las parejas felices y las parejas tristes para ver justamente qué estaban buscando en términos de compatibilidad, si era compatibilidad genética, o sea, beneficios indirectos, o compatibilidad comportamental, beneficios directos. Porque en otro estudio habían podido ver que si se reproducían parejas que tenían una incompatibilidad genética, la hembra solía poner muchos huevos infértiles, mucha mortandad de los embrios, antes siquiera que nazcan. Y pudieron ver que sea pareja feliz, pareja triste, básicamente no había diferencia. Pero luego, cuando sí habían eclosionado los polluelos, pudieron ver que había mucho más mortandad de los polluelos en las parejas tristes. Entonces, quizás por falta de sincronización o por falta de motivación,
pero las parejas tristes no venían tanto al nido, no traían, no ponían tanta energía, tanto cuidado en los polluelos y morían mucho menos. Entonces se pudo ver que las parejas, al momento de escoger su pareja, buscaban esa compatibilidad parental, o sea, esa compatibilidad comportamental que les iba a permitir ser una buena pareja eficiente de padres al momento de criar sus hijos. Y eso es algo muy chévere que recién está empezando a cuestionar muchas cosas que se pensaba sobre cómo se reproducen las aves. Bueno, he hablado mucho, he hablado muy rápido, hay muchas más cosas de las cuales les quería hablar, pero al final, o sea, todo esto es como dentro de la biología, es muy interesante, o sea, gente que está tratando de entender cómo, o sea, cómo funcionan las aves, cómo se reproducen todos esos aspectos de su vida, cómo han evolucionado, pero todo esto al final sigue siendo dentro de esa burbuja de la ciencia fundamental, ¿no? Para terminar, solamente quisiera que se acuerden que, como les decía, esos caracteres preferidos, o sea, como inicia la selección sexual, es algo, puede ser algo muy aleatorio, muy arbitrario, que no tiene nada que ver con la supervivencia. Y como hay variabilidad genética entre todas las poblaciones, la selección sexual justamente la va haciendo más fuerte. Y eso es una de las razones que termina generando nuevas especies. Entonces, por ejemplo, cuando van por la ruta del norte del Perú y ven 50 especies de colibríes, igual en el Cusco, y sí, pueden apreciar el coquet, ¿no? Con su cresta increíble, la espátula, con su baile, con su cola, el, el Royal Sun Angel, con ese color azul impresionante, y en realidad, con prácticamente cualquiera de cualquier cosa chévere, llamativa de las aves, en muchos casos, cuando estén en campo, acuérdense que mucho de eso viene de la selección sexual. Gracias. Muchas gracias, Tibau. ¿Se me escucha? Sí. Ay, es que está lloviendo muy fuerte por aquí. Y a mí me encanta, muchas gracias. Bueno, a mí me encanta este tema de la selección sexual. Tengo varias preguntas, pero especialmente voy a hacer dos. Eh, Adelante. Tuve la oportunidad de ir a Cochabamba, un refugio que existe, y vi que había hibridización. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Y era una pareja de un guacamayo que escogió a un loro como pareja de por vida, ¿no? Porque entiendo que ellos escogen a una pareja de por vida. ¿Cómo ocurre eso? O sea, ¿por qué lo eligió él si en sí no tiene sus mismas características? O sea, esa me causó duda. Es bueno, o sea, primero, y es algo que no es muy sorprendente, es algo que sí ocurre, pero es muy raro. O sea, ¿no? En la naturaleza es algo muy raro, porque hay muchas cosas que hacen que en general las especies son perfectamente capaces de reconocer su propia especie, y entonces de buscar conseguirse una pareja que pertenezca a su propia especie. Pero sí puede ocurrir, hay varios casos. Puede ser un individuo que haya tenido algo extraño durante sus días de desarrollo y que haya afectado sus preferencias. Por ejemplo, si se ha muerto, por decir, si es una hembra y se ha muerto su padre y ha logrado sobrevivir, pero ha crecido sin ver a muchos otros machos. Y ahí puede ser que entonces su preferencia para una pareja no sea la correcta. O a veces, eso pasa a veces en aves marinas, esas que suelen tener como ¿cómo se llama? Los piqueros, que suelen tener esas colonias inmensas. Y a veces hay una ave despistada, que es la especie incorrecta, pero que termina en una colonia de otra especie. Y a veces se puede ver que está varios años así sin reproducirse y un año termina formando una pareja híbrida. Como que al final, sin tener otra opción y estando siempre rodeada de esa otra especie, pues al final hace esta pareja. Pero casi siempre, si son realmente especies diferentes, o sea, aunque se pueda mantener la pareja, la descendencia va a ser estéril, no va a lograr sobrevivir, como pues, las mulas, ¿no? Aunque sí, ahora se produce siempre, ¿no? O sea, híbridos entre caballo y burro, pero las mulas nunca, ellas mismas pueden tener descendencia. Ok, gracias. Y tenía otra pregunta más. No sé si existe un paper o has escuchado por ahí. He visto deformaciones en algunas aves. ¿Tú crees que esto llegue a ser un atractivo para las
para su pareja, no para que lleguen a reproducirse, como el caso de la columbina prusiana que mostró el señor Pedro y dijo que se pudo reproducir, ¿no? Igual hay en chihuancos que están presentando deformaciones en el pico. No sé si existe algo que diga que esto pueda ser parte de la evolución o pueda llegar a ser un atractivo para las hembras. Pues yo diría que podrían haber dos casos. Uno, y yo creo que es el más común, por ejemplo, si esas deformaciones en el pico, yo creo que los machos o las hembras que lo tengan y que consiguen pareja, sería a pesar de esto. O sea, que justamente la parte del cuerpo deformada no es una parte del cuerpo en la cual se base la dirección de pareja. Entonces, sí, al final su pareja no le importa. Está allá, tiene el pico cruzado, pero igual, tiene la cola en buen estado, tiene un buen color, listo, va a ser una pareja, va a ser buen padre. Pero también podría ser al revés, exactamente. Cuando estaba hablando de la evolución, podría, porque la evolución nunca termina, la selección natural nunca termina. En cualquier momento puede aparecer algo novedoso que termine teniendo éxito. Entonces, si es algo así bastante grave, un pico deformado que en realidad debe afectar la capacidad para este, reproducirse, luego es difícil que se vuelva muy atractivo, pero siempre es posible. Y justamente ahí están los conflictos entre la selección sexual y la selección natural. Y al final, si algo por cualquier razón termina siendo atractivo para el otro sexo, se va a propagar en la población hasta que su efecto negativo sea tan fuerte que la selección natural intervenga para compensar. Ok, muchas gracias. Perdón, Ana dice, tiene una pregunta. ¿Pueden existir machos que lleguen a morir sin aparearse? ¿Y en qué casos Sí, se da? sí, absolutamente. Por ejemplo, en los lecs, en las especies que tienen lecs, incluso hay muchos machos que van a estar toda la vida ahí haciendo todo su esfuerzo en haciendo el despliegue y todo, pero si siempre hay mejores machos en el lec y si no tienen suerte, absolutamente pueden pasar toda la vida sin reproducirse nunca. Y de igual manera, sea una especie donde sí consiguen pareja, eso es mucho más raro. En especies así que hacen parejas y el, si hay un equilibrio, una razón de sexos que hace que haya más o menos la misma cantidad de machos y de hembras adultas, suele ser que la gran mayoría sí se aparean y se reproducen, pero sí, siempre es posible, en general, por la mala calidad o por mala suerte, que algún individuo no logre reproducirse. Y eso incluso es algo muy interesante y problemático para especies amenazadas con una pequeña población y justamente especies con adornos muy fuertes. Por ejemplo, imaginemos un colibrí, un manaquín. Por ejemplo, hay este manaquín en peligro crítico en Brasil y ahí es muy preocupante. Por decir, ahí quedan 20 machos, pero resulta que los 20 machos están en un solo lek y hay dos machos súper sexy y todas las hembras se reproducen con estos. Y solamente entonces se está perdiendo gran parte de la variabilidad genética, de la poca variabilidad que queda. Entonces, las siguientes generaciones hay mayor probabilidad que tengan problemas genéticos y también hay la posibilidad, si se mueren estos dos machos y si puede haber un par de años que las hembras, antes de darse cuenta que ya no están esos y que mientras tanto rechacen a los machos interiores, que pase otra cosa y se pierda toda la especie. Entonces, esas especies con selección sexual muy fuerte a veces es un gran problema para conservacionistas, porque eso justamente hace que hay menos machos de lo que realmente hay que se están reproduciendo y ayudando a mantener la especie. Ok, gracias. Yolanda, Garly, Pedro, no sé, te agradecen. Y para terminar, me gustaría que nos comentes sobre, no recuerdo si era la reproducción sobre esta águila barbuda que dijiste, que era especial. Sí, entonces, Paetus barbatus es el gallinazo más grande de Europa, es muy, muy grande. Incluso, a ver, ya que estoy todavía compartiendo mi pantalla, eh, a ver cómo hago esto. Me van a confirmar si lo pueden ver.
lo ven? Sí. Perfecto. Entonces, en realidad, naturalmente, este color rojo no lo tiene. Si ves un individuo joven, es blanco. Toda esa parte es blanca. Y eso varía bastante. En realidad, en las poblaciones, algunos toda su vida van a seguir siendo blancos, otros tener un poquito de color y algunos ser súper rojos. Y resulta que, por ejemplo, en España hay unos cuantos sitios dentro de su rango que tienen tierras rojas y los mejores machos suelen ser los que logran monopolizar esos en su territorio y van y se bañan en eso, se frotan todo el cuerpo, pues agarran el barro, se lo frotan y terminan con ese color permanente. Y esos son los mejores individuos que están en el rango más alto de la jerarquía y, y que son siempre preferidos como pareja. Y entonces, literalmente, o sea, han desarrollado, posiblemente, como decía antes, ¿no? Que existía una preferencia de las hembras por este color rojo y los mejores, y aunque no exista o no haya un color rojo, fuera, por ejemplo, de esa piel del ojo, no existía este color rojo naturalmente en el plumaje y aún así han encontrado una manera de ponerse este color rojo, los mejores machos, para mejorar su éxito reproductivo. Y el único caso es que hay un par de islas en el Mediterráneo donde se encuentran esos gallinazos, pero no existen esos suelos rojos. Entonces ahí todos pues son blancos en su color natural y entonces las parejas se basan en otras cosas. Ok, muchas gracias, muy interesante. Y bueno, para terminar, agradecer al señor Pedro y agradecerte a ti. Y bueno, como saben, Tibao es el autor del libro de Uxabamba. ¿Y me querías decirnos algo? Y casi me olvido, que ustedes, justamente Ana me estaba diciendo esto el otro día, que van a tener su encuentro en Oxa en agosto. Y, y pues sí, o sea, si me acuerdo bien, creo que algunas de ustedes habían comprado el libro en el Congreso en Huaraz, pero sí, estaba hablando con Patricia, ¿te acuerdas? Ana, te pasé su contacto y ella se encarga de la venta de los libros allá en Oxa. Entonces sí, cuando vayan allá, para las que quieran em, su ejemplar del libro, podríamos ver una promocioncita o algo para las Peru Women Birders. Entonces hay tiempo para coordinarlo, pero o sea, sí, yo he hecho este libro para eso, ¿no? Para ayudar a promover el pajareo en Oxa, en todo lo que es esa región. Entonces, cualquiera de ustedes que quiera su ejemplar del libro, pues nosotros felices de apoyarlos. Ok, muchas gracias. Si casi no hay ninguna pregunta, hasta aquí serían las dos charlas. Muchas gracias a los dos ponentes y buenas noches con todos. Gracias, cuídense. Gracias a ustedes. Buenas noches también. Chao, Pedro, Ana, Yuri, cuídense mucho. Nos veremos en campo.